Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como ya dije en el vídeo anterior, vamos a hablar, seguimos con el curso de fertilización, ya hablamos de todos los nutrientes principales que le hace nutrientes principales, todos los nutrientes que le hace falta a la planta de aguacate y a todas las plantas básicamente, con diferencias de unas y de otras, porque cada cultivo pues tiene unos requerimientos, ¿no? Pero eso, ya hablamos de todos los nutrientes esenciales que necesita la planta de aguacate. Vamos con los bioestimulantes o estimulantes. Y nada, vamos a hablar hoy de los ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Ya saqué un vídeo hace tiempo hablando de los ácidos húmicos y fúlvicos, por si lo queréis, los beneficios que tiene y tal, pero vamos a tocarlo nuevamente porque claro, hay más suscriptores y sé que todo el mundo pues no ve todos los vídeos, obviamente. Pues más que nada los ácidos húmicos y fúlvicos se encuentran dentro de clasificados de bioestimulantes porque en sí no es un nutriente. No es un nutriente. Los bioestimulantes, como ya hablamos del vídeo anterior, voy a dejar una etiqueta del vídeo anterior por aquí para que lo reviséis. ¿Qué son los bioestimulantes? No se consideran nutrientes en sí porque no aportan lo que es un nutriente en sí, sino ayuda en ciertos procesos para que la planta se encuentre mejor. Aparte de esos nutrientes, se encuentre mejor. Y ¿para qué es lo que se utiliza estos ácidos húmicos y fúlvicos? En especial, estos ácidos húmicos y fúlvicos, este producto en concreto, se utiliza, o sea, tiene varias funciones que ahora vamos a tocar, pero principalmente, para ir al grano ya, la función principal es esto se aplica vía raíz, esto no se aplica vía foliar, esto solo vía raíz, ácidos húmicos y fúlvicos, solo aplicación vía por la raíz, por el suelo, para la tierra. Entonces, principalmente el mayor beneficio que tienen estos ácidos es poner los nutrientes que tú le estás aplicando a la planta más disponibles para que ella los pueda absorber mejor. Porque hay ciertos procesos químicos, biológicos que se hacen ahí con los microorganismos y todo eso, que con los ácidos húmicos hay un intercambio cateónico y no me quiero poner muy técnico porque entonces ya son cosas más de científicas y todo esto, pero el proceso que hacen es ese, al poner más disponibles los nutrientes que tú le estás aplicando a la planta y que se encuentran en el suelo también de manera natural, ponerlos más asimilables, poner más asimilables los nutrientes para la planta. Entonces, pues también nos interesa bastante, ¿no? Este producto. ¿Qué beneficio? Los ácidos húmicos influyen positivamente en la fertilidad de un suelo, favoreciendo la actividad microbiana y realizando diversas acciones en función del tipo de suelo donde los apliquemos. Descartar que esta acción sobre los microorganismos también actúa como un regenerador de suelos muy eficiente. Si hablamos de terrenos arcillosos, ayudan a mejorar la estructura del suelo, consiguiendo mejorar la permeabilidad del terreno y aumentar la aireación a nivel radicular de la planta. Ya sabemos que los suelos arcillosos tienden a compactarse mucho, aunque son ricos en nutrientes los suelos arcillosos, pero tienen la desventaja de que tienden a compactarse mucho, y esto es un problema para el aguacate porque suelos arcillosos se compacta la tierra y se crea encharcamiento, entonces más riesgo de la fitóstora, entonces hay que tener cuidado. En suelos arenosos que suelen tener bajos niveles de materia orgánica, ayudan a incrementar el intercambio catiónico de macro y micronutrientes, mejoran la capacidad de retención de agua y por tanto se evita una pérdida de nutrientes por lixiviación. O sea que son buenos, da igual el tipo de tierra que tengas, ya sea arcillosa o arenosa. De forma general, la aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos en el suelo contribuye al desbloqueo de los nutrientes y actúan como agentes complejantes naturales, facilitando la asimilación de los mismos en la planta. Lo que estábamos viendo antes, ¿no? Contribuyen al desbloqueo de los nutrientes. Es la principal, o sea, airean el suelo, hace que retengas más la humedad, se airea el suelo. Tiene muchos beneficios, ¿no? Contribuyen al desbloqueo, principalmente este es el mayor, contribuye al desbloqueo de nutrientes en el suelo.
Y en las plantas, entre los efectos beneficiosos que provocan sobre la planta, podemos observar un incremento radicular, por tanto, una mayor absorción de elementos nutritivos, un mayor desarrollo vegetativo, lo que hemos hablado ya, que si cuidas la raíz, arriba va a estar la cosa bien también. Y yo siempre recomiendo enfocarse mucho en la raíz, en el aguacate, porque sabemos que no tiene, carece de principalmente de pelos absorbentes y todos estos temas. Entonces, es una de las, yo me he dado cuenta que es una de las claves. Cuidar la raíz de los aguacates y tu cultivo va a ir bien, aparte de cuidar las plagas y tenerlo bien nutrido y todas las cosas básicas, ¿no? Y los riegos y tal, pero lo que estamos hablando, mayor absorción de los elementos nutritivos, un mayor desarrollo vegetativo, favorecen los procesos fisiológicos y contribuyen a un mayor rendimiento en el cultivo, lógicamente. Si la planta está bien, pues el cultivo va a rendir, va a dar más frutos, mejores, más grandes y más. Entonces, más que nada, pues esto, para no hacer tampoco el vídeo muy largo. Estos son los principales beneficios que tienen los ácidos húmicos. Podéis ver todo el curso de fertilización, que lo voy a dejar en los comentarios. Dejo el curso de fertilización donde estamos tocando cada uno de los nutrientes que necesita el cultivo de aguacate. Y algunos pues los necesita más, otros los necesita todos. Lo digo desde ya, todos los nutrientes, todos los elementos los necesita, ¿no? Entonces nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.